Hola Valentina, un gusto saludarlos. Bueno, Claudio, ¿qué explica esta semejante ola de protestas que estamos viendo en Estados Unidos por estas horas y en el medio de la pandemia, de esta crisis? Yo creo que confluyen hechos de gran actualidad, eh, el agravamiento del desempleo y de la pobreza, por ende, por la crisis económica provocada por la pandemia, además el hecho de que la pandemia ha pegado más gravemente en los sectores más pobres, más vulnerables de la sociedad norteamericana, que viven en barrios marginales donde el hacinamiento es una constante y eso los hace vulnerables precisamente a las olas de contagio, y en esas partes vulnerables de la sociedad la mayoría pertenecen a las comunidades negras y latinas. A eso se suma el discurso racista que se instaló en la Casa Blanca desde que Donald Trump se convirtió en presidente, otros hechos de inmensa actualidad, pero todos mezclados con un componente que viene desde la historia de los Estados Unidos, que es el persistente racismo y sus diferentes mutaciones. El racismo se dio hasta la guerra de secesión y hasta el gobierno de Abraham Lincoln, a través del esclavismo, una forma brutal, monstruosa de racismo, pero después de la guerra de secesión, abolida la esclavitud por las leyes que impulsó Abraham Lincoln, persistió el racismo con otro conglomerado de leyes que instalaron una sociedad segregacionista. Eran las leyes conocidas como Jim Crow, así se las llamaba, y establecían formas de apartheid particularmente humillantes contra la población negra. Esas leyes rigieron hasta la segunda mitad del siglo XX, o sea, hasta no hace mucho, ¿no? Contra ella se levantó Rosa Parks, esa mujer negra que se negó en 1955 a cederle el asiento como le exigía un hombre blanco en un colectivo de la ciudad de Montgomery, en Alabama. Contra esas leyes se levantaron en las décadas del 60 quienes seguían a Martin Luther King, tras cuya muerte hubo disturbios que son equiparables a los de estos días. Valentina, ese persistente racismo, cuando las leyes segregacionistas, las llamadas leyes Jim Crow, cayeron durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, merced a la lucha de Martin Luther King, persistió el racismo en dos segmentos: la policía y la justicia. Desde entonces estallan crisis de este tipo cada vez que un policía comete un crimen racial y hay fiscales y jueces que miran para otro lado. Porque esto hay que decirlo, Valentina, cuando es un policía negro el que comete un exceso contra un ciudadano blanco, es imputado de inmediato y castigado de inmediato, pero procesado también si lo merece. En cambio, cuando son policías blancos los que cometen crímenes raciales contra negros, nunca hay una imputación de inmediato. Recién las imputaciones y los procesamientos comienzan cuando las barricadas arden en muchas ciudades norteamericanas, y eso es lo que está ocurriendo en esta oportunidad. Claudio, Nicolás te saluda, ¿cómo te va? Te quiero preguntar. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio. Te quiero preguntar de otro tema que también hoy nos interesa, es que Trump quiere designar como grupo terrorista a Antifa. ¿Qué puede implicar esto? Bueno, vos sabés que Antifa hoy son agrupaciones de carácter anarquista. Las hay o aparecieron en Europa en las últimas décadas, sobre todo en países escandinavos, y en Alemania, ¿no? Desde que ha vuelto a aparecer el neonazismo, o desde que apareció el neonazismo de las últimas décadas, y toman el nombre de lo que se llamaba en la década del 20 del siglo pasado, o sea, cuando apareció en escena el nazismo en Alemania, se llamaba Acción Antifascista, ¿no? Pero en aquella Alemania de la década del 20 del siglo pasado, Acción Antifascista eran del Partido Comunista, eran como una suerte de grupo paramilitar del Partido Comunista, organizado para enfrentar a los nazis, ¿no? A los camisas negras de Ernst Röhm, y de las otras agrupaciones que seguían
a Hitler. En la actualidad son de carácter anarquista, están en Alemania y en países escandinavos y también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos han crecido al calor del discurso racista de Donald Trump, o sea, eso les da fuerza. No obstante, esta pretensión de Donald Trump de declararlos por decreto organización terrorista, fíjate, Nicolás, que encuentra un obstáculo que muestra también desde otro ángulo de observación el racismo persistente en la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Y porque para declarar racista una organización, para declarar terrorista una organización en Estados Unidos, normalmente se busca que esté financiada desde afuera. No tiene que estar financiada desde afuera para que sea considerada terrorista. ¿Y esto qué muestra? Desde mi punto de vista, muestra que nunca se quiso declarar terrorista al Ku Klux Klan y a las organizaciones supremacistas blancas, ni a las milicias del supremacismo blanco, aunque tanto el Ku Klux Klan como estas agrupaciones supremacistas blancas siempre han hecho terrorismo. Para no declararlas terroristas se puso esa consideración, tiene que estar financiada desde afuera, y por eso Donald Trump le está buscando la vuelta para declarar terrorista a estos grupos anarquistas como Antifa. Bien, muchas gracias, Claudio, por este análisis. Un gusto, Valentina, un abrazo.